Listo, mis hermanos. En esta clase vamos a seguir nuestro estudio del Antiguo Testamento y especialmente mirando el libro de Génesis, que empezamos a estudiar hace unas semanas, en unas clases. Y hemos visto ahora el inicio de ese libro, su apertura con la imagen preciosa de la creación antes de la caída, la paz, sin vergüenza, en la presencia, en el pacto con el Señor. Pero también hemos considerado cómo todo ha ido mal. El enemigo ha infiltrado, el pecado ha contaminado y profanado tanto la tierra como el pueblo del Señor. Y vimos cómo eso seguía reproduciéndose en los hijos, Caín y Abel. Vimos eso también luego en Génesis 6 con la reproducción y multiplicación de la maldad en toda la tierra, hasta que Dios tuvo que hacer una nueva creación, una obra de descreación y de ahí nueva creación. Y ahora llegamos a la parte final de eso, la parte final de esa sección inicial, cuando termina con el Toledot de los hijos de Noé, que Noé, como Caín y Abel, y Set también tiene sus 3 hijos, y hay un pecado en un jardín y una maldición que viene después, algo muy paralelo a la historia inicial. Pero eso culmina con esa genealogía que nos lleva hasta Taré. Y dice el Toledot de Taré, quien es el padre de también 3 hijos, y entre ellos Abraham es escogido como el quien el Señor, a quien el Señor dará su promesa. Entonces vamos a ver eso en el día de hoy, mirando esta sección principal, la segunda sección principal del libro, Génesis 12 a 22 más o menos, 23 quizás, sobre la vida de Abraham. Abraham. Y vamos a ver algunas partes de eso. Es una sección bastante larga, pero quiero señalarles algunas cosas muy importantes aquí. En primer lugar, podemos considerar esos primeros versículos. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muy glorioso eso, sobre todo a la luz de lo que ha venido anteriormente en el libro. Al principio del libro estamos hablando de una comisión, de una bendición, de una expansión, de un jardín donde Dios mora con su pueblo en toda la tierra, llenando toda la tierra con esta bendición, con vida, con el pueblo del Señor. Pero aquí vemos como después de toda esa caída, toda esa muerte, destrucción y juicio, vemos que Dios ahora ha dado una promesa de que a través de Abraham va a haber bendición de nuevo. Va a encontrar bendición y él va a ser una nación grande. Vemos esa idea de multiplicación. Vemos esa idea de la bendición y maldición aquí, pero maldición sobre los enemigos y bendición sobre los que son de él, son sus hijos. Va a tener una nación grande y luego vamos a ver que va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y vemos esa imagen muy preciosa de que él es llamado a salir de su tierra. Vimos en el texto anterior que su familia ya había salido de Mesopotamia y se había acercado hacia Edén, hacia el occidente un poco, pero ahora Dios le manda a Abraham a salir incluso de ahí y seguir hasta la tierra de Canaán, como hay 2 salidas parece. Taré tomó a Abraham su hijo y su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Entonces, se fueron en la dirección de Canaán, pero no llegaron hasta ahí, sino hasta Harán. Pero ahora Dios le manda a seguir el camino de regreso a la tierra de Canaán. Y hemos visto como esa moción es algo también muy simbólico. Como a qué dirección Adán y Eva son expuestos. Al oriente. Fuera de la tierra, fuera de Edén, al oriente, hacia Mesopotamia, hacia Babilonia.
Y ahora Caín, él es expulsado de la presencia del Señor hacia el oriente. Y vemos esa idea también en la Torre de Babel. Esa idea de hacia el oriente, van hacia el oriente. Y ahí en el oriente es donde están las ciudades de Nimrod y otros que es un símbolo de maldad, de expulsión de la presencia del Señor. Pero ahora van en la otra dirección, regresan a eso. Entonces ese juego de las direcciones también comunica más esa idea. Aquí estamos regresando a la bendición, regresando a la vida, y se comunica por las mismas palabras, pero incluso ese símbolo pequeño de la dirección también es útil. Regresando a la tierra. Eso es algo que nos debe llamar la atención. Pero esta bendición llega a la tierra y veamos cómo pasa aquí. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham al país, el país hacia el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Entonces, esa entrada a la tierra es algo muy interesante, ¿cierto? Llega a la tierra y hace como un recorrido de la tierra, viendo varias partes que Dios le da la promesa de que va a dar esa tierra a su pueblo, a su descendencia. Pero vemos algo muy interesante aquí, que en primer lugar, llega a More, que significa más o menos el lugar de la apariencia, donde como hay luz, viene de la palabra para luz, y es un lugar de árboles, una encina, un tipo de lugar donde hay un bosque, ahí donde de More, donde él edifica un altar y Dios le habla, y el Señor se apareció a Abraham aquí. Entonces vemos otra vez esas conexiones que están regresando a la tierra de Canaán. ¿Y qué sucede cuando regresa ahí? Él edifica un altar para glorificar al Señor. Dios se aparece a él. Dios se aparece a él en este lugar de More, el lugar de la apariencia, bajo esos árboles, y él edifica una casa. De ahí va hacia el sur, a otra parte, y ¿qué hace? Este lugar es Betel, que recibe su nombre luego por Jacob, pero ya lo usa aquí. ¿Y qué significa Betel? Casa de Dios. Lugar de la apariencia, de ahí el lugar de la casa de Dios. En esos dos lugares donde Dios aparece, Abraham edifica un altar para él, para el Señor, y invoca el nombre del Señor. Esa es una frase importante para el libro de Génesis y marca dónde y cómo recibir la bendición. Es parte de esa muestra de fe que luego va a ser la base de su justificación del Señor, esa invocación del nombre del Señor. Porque cuando empieza ese tema de la invocación del nombre del Señor, Génesis 4, ¿cierto? Hacia el final, cuando Set nace, dice: entonces los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Y eso conecta esa esperanza de que Set es el reemplazo, Set es de quien viene esa familia, esa simiente prometida. Y ahora vemos ese rasgo, esa característica del pueblo de la promesa, como aquellos que invoquen el nombre del Señor. Entonces tenemos muchas imágenes aquí en su entrada a la tierra que pintan esto como el jardín del Edén, como un regreso a esa bendición. Dios aparece, Dios está ahí, su presencia divina. Hay adoración divina, hay una invocación de nombre, hay promesas divinas. Estamos regresando a una gloriosa bendición. Pero hubo un hambre en la tierra. Y Abraham descendió a Egipto
para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y conocemos esa historia, una historia del fracaso de Abraham, el fracaso de su fe, en que él engaña a Faraón, pero aún a pesar de eso, es una imagen un poco interesante. Veamos esto y quizás notemos algunas conexiones importantes para el resto de la historia. Conociendo el resto de la historia, algunas cosas pueden señalarse aquí. Sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, y la vieron los oficiales de Faraón, y la alabaron delante de él. La mujer fue llevada a la casa de Faraón, y éste trató bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? De manera que la tomé por mujer. Ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Entonces, tenemos aquí una imagen muy interesante. Es algo un poco chocante, porque por un lado vemos cierto fracaso de parte de Abraham, una muestra de falta de fe, buscando lograr la promesa, preservar su familia, preservar la vida de su propia vida realmente. No parece que hay mucho interés por la vida de su esposa, pero se cuida su propia vida a través de un cierto engaño, algo como la misma serpiente anterior, engañando y estafando. Y eso es algo muy común en la historia patriarcal, ese uso de engaño, de manipulación para tratar de ganar las cosas. Eso sucede hasta a los hermanos de José. Pero también al mismo tiempo vemos algunas imágenes muy importantes, que a pesar de su pecado, a pesar de esa mentira, el Señor le bendice. Y él recibe mucha riqueza de parte de Egipto y Faraón. Faraón es maldito con ciertas plagas contra él. Y salen de ahí con los despojos, con todas esas riquezas que acumularon en Egipto. Es algo que suena y es una imagen muy parecida a lo que luego va a pasar en el Éxodo. Que las mismas plagas, la palabra aquí, grandes plagas, es también lo que sucede en el Éxodo. Y van a salir con esas muchas bendiciones que Faraón aquí le da a Faraón. Faraón le da a Abraham. Entonces es algo interesante que tiene esa experiencia, ese pequeño destello de Éxodo. Y notando eso es importante porque de hecho es algo que ocurre mucho en la historia de Abraham y los patriarcas. Hay muchos pequeños éxodos a lo largo de esta historia. Entonces él regresa a la tierra y vemos la lucha con Lot y los hijos de Lot, los siervos de Lot. Y vemos otra conexión con el jardín del Edén. Hace un momento ha sido a través de conexiones con el Edén en la presencia del Señor, la promesa del Señor, la promesa de bendición y el regreso al occidente, regresando a la tierra. Todo esto es un símbolo del huerto, pero también aquí vemos, Lot describe la tierra como el huerto del Señor y escoge la mejor parte, que era como el huerto del Señor. Y Dios le da la promesa. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar desde donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti, a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré.
Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, otro lugar de árboles, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Entonces, esa primera sección empieza con su recorrido de la tierra, la promesa y la bendición, un recorrido de la tierra, altares edificados en lugares de árboles donde Dios aparece, y termina con lo mismo. Termina con él edificando, recibiendo la promesa divina, edificando un altar en un lugar de árboles donde Dios se aparece a él y le da la promesa. De ahí, en capítulo 14, tenemos una historia interesante de que Lot, habiendo habitado cerca de Sodoma y Gomorra, él es llevado cautivo. Es llevado cautivo por el rey de Mesopotamia, de Babilonia. Y vienen y esos reyes sitian a Sodoma y las otras naciones ahí, las otras naciones, ciudades. Y Abraham tiene que venir y rescatarlos. Entonces, uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, a 14:13, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. Entonces vemos aquí esa imagen muy interesante de Abraham como un rey guerrero, un rey quien va para salvar a su sobrino, para salvar incluso a esos reyes malos, pero los va y los salva, los rescata como un gran guerrero con el favor del Señor. Y de ahí al final vemos esa imagen interesante de Melquisedec, que el resto de la Biblia va a interpretar de manera interesante, que alguien que en un sentido sale de la nada en la historia, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Aquí una imagen muy interesante. Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec es rey de justicia y rey de Salem es rey de paz. Y él era un sacerdote. Entonces vemos este rey sacerdote quien viene y bendice a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Es muy interesante cómo otros textos como Salmo 110 cita este texto, habla de ese orden de Melquisedec, y habla de la misma manera, como el Mesías es un rey sacerdote quien conquista a sus enemigos. ¿Qué usa? Sí. Sí, eso es algo que señala Hebreos, que aún Abraham le da diezmo. Entonces, en todo esto, tenemos varias veces esta bendición. Dios le envía de la tierra de Harán, le bendice ahí después de su recorrido de la tierra, diciendo que vas a tener una descendencia muy grande. Ya tenemos esa promesa. Pero hay un problema. Después de esas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? El heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, he aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Entonces, hay un poco de conflicto en la trama, ¿cierto? Ya hemos visto muchas veces esa promesa de que Él va a ser bendito. En ti y en tu descendencia va a ser bendita todas las naciones. Vas a ser una nación muy grande. Va a tener una descendencia como las estrellas de los cielos. Pero
No tiene un hijo. No tiene ningún hijo. Y él quien va a heredar todo, ni es de su linaje. Entonces el Señor le da esta promesa. Él va a tener un hijo. Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante, una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esa tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jebuseos y los jebuseos. Entonces toda esa tierra el Señor le había dado y le da en forma de pacto. Y quizás han escuchado esa explicación, pero es un símbolo aquí muy importante. Vemos que Abraham hace un altar por el mandato del Señor, corta algunos animales y los pone ahí. Y una práctica común en ese tiempo para el establecimiento de un pacto era dividir por la mitad un animal y de ahí pasar en medio, alrededor de esas piezas, en un sentido diciendo, en forma de pacto, que así sea yo, si no se cumple mi palabra. Si no cumplo mi palabra, que yo sea como esos animales muertos. Entonces, pero aquí vemos Dios mismo pasa en una forma teofánica. Viene en ese pequeño pilar de humo y fuego, pasa por medio de los animales. En un sentido diciendo lo mismo, diciendo la firmeza de este pacto. Entonces, vemos en capítulo 12, hay una gran promesa. Promesa, bendición, una gran nación, una simiente bendecida, enemigos malditos, su descendencia bendita en todas las naciones, todas las naciones. Pero de ahí vemos una muestra de falta de fe. Y un intento con su propia maquinación y engaño de preservar esa promesa. Y ahora vemos lo mismo. Capítulo 16. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar, y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue al Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Entonces, tristemente, vemos una pequeña repetición de la caída. Hay algunos rasgos de la historia aquí, y quiero ver si quizás notaron esto en su propia lectura. Algunas características en esta historia que conectan este evento con Génesis capítulo 3. ¿Cuáles son algunas de esas frases que el autor de Génesis usa para conectar en nuestras mentes lo que sucede aquí como con otra caída parecida a la de Noé y Adán y Eva? ¿Qué sucede aquí? Hay por lo menos 2 secciones donde vemos eso. Abraham escucha. Sí, Abraham escuchó la voz de Sarai. Eso es lo que Dios dice. Ajá, exactamente. Dios le dice a Adán, en cuanto escuchaste la voz de tu mujer, aquí dice Abraham escuchó la voz de Sarai, su mujer,
De ahí tenemos la imagen de que la mujer toma y se lo da a su marido. Esa es la misma imagen y lenguaje usado de Génesis 3. Entonces Eva tomó, o pues la mujer tomó y se la dio a su marido que estaba con ella. También vemos otra idea aquí, esa idea de salir de la presencia, esa huida de la presencia. Aquí en este caso es de Abraham y Sarai, pero otra imagen parecida que conecta esto como otra caída. Ellos habían recibido esa promesa, pero como Adán y Eva buscaron lograrlo con su propia fuerza, por su propio intento, su propio engaño. Entonces, comieron el fruto, comieron el engaño de la serpiente. Pero, aunque ellos habían pecado contra Agar en esto, y habían, en un sentido, en una manera interesante, habían oprimido a la egipcia. Entonces, normalmente es al revés. Normalmente los egipcios que oprimen a los israelitas, pero ahora son los de la familia de Abraham oprimiendo a una egipcia. Y ella es botada de la casa, pero el Señor viene y le da una bendición. Le da mucha bendición y ayuda. Y ella responde poniendo el primer nombre a Dios de un personaje en la Biblia, llamándole el Dios quien ve y escucha. El Dios quien ve y escucha. Entonces, una imagen, a pesar del gran pecado, de gran misericordia y cuidado del Señor. Y noten esto, algo que no es original propio, pero algo que escuchando en el proyecto bíblico, algo que ellos señalaron que era muy interesante, es aquí está el contraste comparando capítulo 16 con capítulo 17. Y quizás nunca me había ocurrido la conexión. ¿Qué sucede en capítulo 16? Pues tenemos un patrón consistente que creo que empieza aquí, pero sigue en el resto de la historia. Tenemos la idea de promesa, salvación, la bendición. De ahí el hombre buscando lograrlo con su propia fuerza, pecado. Y de ahí Dios responde con ley, con mandatos. Es algo que como viene de lo que Pablo dice cuando dice que la ley viene por transgresión, por causa de transgresión. Es un patrón muy consistente. Desde aquí se ve más claramente. Pero de ahí en todo Éxodo, Números, se ve ese patrón. El pueblo recibe gran bendición, el pacto de parte del Señor, y ellos pecan y Dios les da más leyes. De ahí pecan de nuevo y Dios les da más leyes. De ahí pecan más y hay como una sección de narrativa de pecado y el Señor responde con más leyes. Pero aquí vemos, hay la gran promesa de capítulo 15, el pecado de capítulo 16 y una ley agregada sobre esa promesa tan gratuita anteriormente, pero ahora una ley con una amenaza de que si no lo haces vas a ser cortado de esa promesa y cortado de esa bendición. Nunca había aparecido esa idea anteriormente. Siempre antes era incondicional. Pero ahora, si no te circuncidas, estás fuera del pacto, estás fuera de esa bendición. Entonces, lo que señalaron en el proyecto bíblico era notar cómo la fuente del pecado es lo golpeado en esta mandato. Lo que él usó, en un sentido, para el pecado, para lograr por su propia fuerza en capítulo 16, es ahí donde cae una forma de juicio en capítulo 17, en la forma de la circuncisión. Entonces, a través de un pecado sexual, ahora Dios pone cierto juicio sobre los órganos sexuales del hombre, el órgano sexual. Entonces, Dios, aún así, aún a pesar de su pecado, otra vez, a pesar de su pecado, Dios le da la bendición. Entonces, eso nos señala que estamos esperando todavía la promesa, ese hijo prometido. Y Abraham no lo es. Abraham peca. Abraham
oprime a una egipcia. Él trata de tomarlo por su propia fuerza, como Adán, como Noé, como todos los demás en esta historia. Pero aún así Dios sigue fiel. Entonces hay algo de incondicionalidad en lo que Abraham ha recibido aquí, que eso va a ser suyo, que él de verdad, a pesar de quién es él, va a recibir esta bendición. Y él ya ha sido justificado por su fe. Él ya es aceptado por el Señor porque había creído anteriormente en capítulo 15. Pero en ese pacto vemos parte de lo que recae sobre los hijos de Abraham, en que ellos tienen que someterse a esta ley simbolizada por la circuncisión. Tienen que obedecer lo que significa la circuncisión. Y si no, entonces son cortados del pacto. Entonces, de ahí capítulo 18, viene y vemos otra imagen muy interesante. El Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Otra vez en el proyecto bíblico tiene un podcast sobre este pasaje. Y en la historia de Abraham hay varias partes donde él aparece estando en un lugar cubierto de árboles donde Dios se aparece. Y ellos señalan aquí en este texto que parece como un pequeño Edén. Dios se aparece en un lugar como un bosque, el lugar de una muestra de Dios. Él estaba ahí sentado en la puerta de la tienda en una palabra que suena algo parecido a lo que dice en el viento del día o en la brisa del día. En Génesis 3 es una frase parecida, no la misma, pero parecida aquí en el calor del día. Entonces, cuando alzó los ojos y miró, aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces, aquí encontramos una imagen muy interesante de su amor, de su hospitalidad con esa visita. Pero ya sabemos que hay algo especial de esto, porque la introducción de esa historia es: el Señor se le apareció. Jehová se le apareció a Abraham aquí. Entonces, parece que en este momento no se da cuenta, pero el autor ya quiere señalar a nosotros que es el Señor Jehová quien está aquí. Y luego vemos esa realidad. Él entra y él toma un novillo, un animalito para sacrificar. Y no sacrificar, pero esa es como la imagen. Para cocinar, para preparar una sopita, una comida para sus visitas. Y en esa conversación se da cuenta que es el Señor mismo, porque le da la promesa de que Sara va a tener un hijo. De ahí hablan de que van a ir y destruir a Sodoma y Gomorra. Y por eso Abraham, ahora actuando, antes era como rey, conquistando y salvando a los reyes de Sodoma y Gomorra. Ahora actúa como sacerdote, intercediendo a su favor. Y luego en capítulo 20, él es profeta. Entonces vemos esos 3 oficios en Abraham. Entonces tenemos esta historia de la misericordia del Señor y de la justicia del Señor, muy hermosa, y su disposición a escuchar las oraciones de su pueblo, esa invocación del Señor. El juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces, pero noten esto. El Señor dijo, en el versículo 17, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Noten eso de lo importante de la obediencia de sus hijos. El Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré.
Entonces aquí encontramos una imagen muy interesante. Vemos dos conexiones aquí. Por un lado, nos conecta con la historia de la Torre de Babel. Esa idea de que Dios desciende para ir y ver el estado del pecado del hombre, ver lo que han logrado en su pecado. Y vemos aquí que también ha descendido, literalmente, para ir y ver el estado de Sodoma y Gomorra. Pero eso también nos conecta con Egipto, porque vemos esa idea de clamor que ha subido. De ahí la pregunta, ¿quién ha clamado? ¿Quién ha clamado en Sodoma y Gomorra? Entonces, quizás Lot, sí, Lot, y quizás esa es la interpretación que le da según de Pedro, que él está triste por esa realidad, está triste por la realidad de su ciudad, clamando al Señor. Quizás según de Pedro ve a Lot aquí como el que está clamando. Es muy posible. Y también, incluso cuando no hay nadie que clamar, es la sangre misma clama. Entonces, esa idea también ha aparecido, que la sangre inocente de Abel clamaba al Señor, clamaba por justicia y reivindicación. Entonces, el Señor, esas cosas no se pasan por alto en el Señor. Él es justo. Y eso es lo que pone la base para lo que viene. Pero como Dios escucha el clamor de Israel en Egipto, vemos que Él escucha el clamor de la sangre de los inocentes aquí que claman al Señor. Y Él va para ver y rescatar. Entonces vemos otra imagen parecida a la del Éxodo. Aquí, como destruye a Egipto, también aquí va a destruir a Sodoma y Gomorra en respuesta a los clamores de los que son oprimidos por su gran pecado. Entonces conocemos esa historia que es un contraejemplo a lo que vemos en Abraham. Abraham, un ejemplo de hospitalidad, de recibir, y de ahí vienen los ángeles a Lot. Él los recibe, pero el resto de la ciudad busca tener relaciones sexuales, o abusarse de esas visitas. Qué contraste, ¿cierto? Abraham que se dobla delante de ellos, les prepara una comida, les recibe en su casa, y ahora esos ángeles que vienen y ellos tratan de abusar de ellos y sacar provecho de ellos. Es una historia muy triste que guía a aún más historias tristes en lo que sucede con las hijas. Vemos como algo que nos recuerda de la caída de Noé, donde él se emborracha y manifiesta su desnudez. Es lo mismo aquí con Lot y sus hijas. De ahí, capítulo 20, vemos la repetición de lo que sucedió en capítulo 12. Ahora no en Egipto, sino en la tierra de Abimelech, en Gerar, donde lo mismo sucede con su esposa. Entonces sigue cometiendo esa misma falla de buscar engañar para preservar. Pero a pesar de su pecado, a pesar de su engaño, quizás incluso el Señor obrando en medio de eso, pero vemos como el Señor por fin cumple su palabra y por fin hay un hijo. Por fin el hijo que el Señor había prometido en capítulo 18 ha venido y Isaac es su nombre. Entonces, para concluir esta sección, podemos pensar del capítulo 22. Entonces, otra vez, la narrativa de Génesis es algo que nos recuerda de la importancia de esta promesa de un hijo, de una descendencia, que empezó en Génesis 3:15, que siguió en varias otras partes, la búsqueda de Set como el reemplazo, a Noé, que por fin él va a ser el que nos trae el descanso. Hay esa esperanza que un hijo va a ser la respuesta. Entonces, vemos lo mismo en Abraham. Ha recibido la promesa de una gran descendencia, pero no tiene hijo. Entonces, el Señor le da una promesa de un hijo, pero él busca lograr ese hijo con su propia fuerza. Entonces, el Señor le da el pacto de nuevo, pero ahora con el mandato de circuncidarse. Y por fin el Señor le da ese hijo conforme a la promesa, aunque ya estaba casi muerto, ya parecía que no había otra esperanza. El Señor lo da, pero aquí llegamos a una prueba. Cuando el Señor le dice que sacrifique
a su hijo. Ese hijo que por fin ha venido con tanta alegría, que obviamente es el hijo de la promesa, que el Señor ha dicho, no, por Isaac será llamado tu descendencia, es lo que se dijo en capítulo 21, no Ismael, sino Isaac. Ese hijo va a ser la fuente de esa promesa, esa descendencia prometida. Pero ahora ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? Uno, ¿por qué? Porque Dios no se agrada de esas cosas. No le agrada el sacrificio de hijos. Nuestro Dios nunca ha pedido eso a los hombres. Entonces hay algo raro aquí. Y conociendo todo el Pentateuco, ¿no? Sabe que eso es algo que debe llamarnos la atención. Pero también a la luz del texto anterior, vemos claramente que es Isaac. Isaac quien va a ser la fuente de la bendición. Entonces, vemos la fe de Abraham. Aunque había sido probado en algunos momentos anteriores y vemos pecado, vemos aquí la conquista de su fe. La conquista de su fe sobre el intento de engañar y lograrlo con su propia fuerza. Pero aquí, él tiene que rendir todo al Señor. El Señor lo ha prometido, no sé cómo eso va a funcionar, pero tiene que rendir esto delante del Señor. Rendir su hijo, entregar su hijo al Señor, que él había amado tanto, su único hijo, la fuente de la promesa, la fuente del pacto, la fuente de la bendición. Tiene que rendir todo eso. Como ven las diferencias, ¿cierto? Antes lo tomaba con su propia mano. Él se asumía la responsabilidad de lograrlo. Pero ahora, completamente el Señor le ha quitado de las manos el lograr esta bendición. Y tiene que entregárselo todo al Señor y ver cómo el Señor lo va a hacer. Y vemos que lo hace por salvar la vida de Isaac, que no muere, y si no, hay gran bendición. Y al aprobar, entonces hay esa idea de prueba, que luego va a aparecer con Israel y en el desierto y otros momentos, y muchas veces esas pruebas se conectan con árboles, con montañas. A veces son lugares de prueba, como en Sinaí. Como eso es lo que dice Moisés en Éxodo 19, que el Señor ha venido para probaros. Pero no se muestran tan fieles como Abraham. También hay algunos detalles literarios aquí. Aquí es un buen ejemplo de ese fenómeno de la diferencia entre el tiempo narrado y el tiempo de narración. ¿Cuánto tiempo se toma para leer y cuánto tiempo sucede para que el evento pase? Aquí es un evento muy lento. Se hace muy lento esta historia, más lento que todas las otras historias. Dice, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Entonces, noten eso. Que en otros pasajes la Biblia diría todo eso en un verbo. Y se levantó y se fue. Pero vemos todos los eventos. Cuando la preparación del animal, que él como señaló o como también unió a esa aventura a sus siervos, partió la leña, incluso la partición de la leña vemos. Se levantó y se fue. Entonces normalmente esa última frase sería la única que vemos. Se levantó y se fue al lugar que el Señor le había dicho. Pero vemos todo lo anterior también. Se disecciona. Vemos mucho más de cerca ese evento. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre, Abraham, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo a Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces vemos cómo el Señor lo salva. Y el Señor responde, una ampliación de esa promesa anterior. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. Multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos, y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. En esta forma de la promesa, es algo muy glorioso. Vemos, en un sentido, una unión entre todas las otras ideas. Dios le había bendito en capítulo 12, al principio, vete y te voy a hacer una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones. Y vemos que de ahí le da la tierra, luego en ese mismo capítulo, cuando recorre la tierra y se le aparece y construye el altar, en capítulo 12. Capítulo 13 le da la promesa de la tierra otra vez, pero con algunos otros detalles ahí, de la tierra específicamente. De ahí capítulo 14 vemos a Melquisedec, quien le bendice y maldice a todos sus enemigos. Y de ahí capítulo 15 es la clave, donde el Señor le da la promesa de la tierra, le da la bendición de la descendencia. Y como todos esos capítulos giran alrededor de esa bendición. Pero por fin aquí vemos su forma de clímax, su forma más gloriosa, y uniendo todas las otras ideas. Une la idea del capítulo 13, de la descendencia muy grande, y también la idea de la bendición de todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y es una imagen muy interesante, que antes era en ti serán benditas todas las naciones, o todas las familias de la tierra, pero aquí es en tu simiente singular serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces vemos aquí otra vez ese lenguaje de Génesis 15, cuando Dios se jura por sí mismo, cuando Dios pasa por medio de las partes de los animales. Es una manera de jurar por sí mismo. Dios dice aquí, por mí mismo he jurado. Otra vez Dios mostrando que aún a pesar de tantas dificultades, a pesar de tantos problemas, tantos pecados, Dios va a cumplir esa palabra. Dios va a cumplir sus promesas. Y Él va a ser bendecido grandemente y multiplicado. Noten eso. Bendecir, multiplicar. Eso nos lleva a Génesis 1. Esa bendición de la multiplicación. Y eso es lo mismo que vemos aquí. Que Él dará y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Eso es algo que, una imagen que viene de esa promesa de Melquisedec. Y se va a repetir luego también en lo que dice la familia de Rebeca a ella. Entonces vemos ideas de gran bendición, la bendición de Génesis 1, del jardín de Edén renovada. Vemos una descendencia muy grande, pero también vemos una descendencia particular quien posee la puerta de sus enemigos y en quien todas las naciones son bendecidas. Y todo eso en el contexto de este enfoque en el hijo de la promesa. ¿Quién es el hijo de la promesa? No es Ismael, sino es Isaac. Y Isaac sacrificado. Entonces vemos, este hijo va a ser una gran bendición. Ese hijo va a ser la fuente de gran bendición, de vida, de restauración. Esa es la idea que ese texto nos está comunicando. Y capítulo 23 culmina esa sección, termina la historia de Abraham. Ya a partir del capítulo 24 se enfoca en Isaac.
y luego los hijos de Isaac, pero capítulo 23 termina con el campo que él compra en Macpela para enterrar a Sara, quien muere ahí. Entonces vemos una cierre triste a esa historia y algo muy interesante. Justo después de esta gran bendición, vemos muerte. Vemos la muerte que sigue afectando, que sigue tocando las familias. Y también otro lenguaje aquí interesante. En esa tierra que el Señor le había prometido. Se llama extranjero, peregrino, que aquí compra la tierra. Y no dice, pues el Señor me lo va a dar. Entonces hay algo aquí que luego Hebreos va a notar y decir que es porque él buscaba otra tierra. Él buscaba algo más. Como el Señor le había dicho, que tú vas a vivir a una edad avanzada y vas a ser reunido con tus padres. Entonces hay algo de una vida eterna aquí. Entonces, mis hermanos, vemos en esa historia muchos detalles, muchas imágenes de pequeños edenes con los varios lugares donde Dios aparece bajo los árboles, a Abraham, a la invocación de su nombre, algunas imágenes de rey, de sacerdote, de rey quien conquista a los enemigos, las promesas de la simiente de que conquista a los enemigos, la preparación para el éxodo en la forma simbólica de Abraham yendo a Egipto y teniendo que salir y regresar, que nos prepara para lo que sucede con su descendencia. La misma profecía que así Dios va a tratar a su descendencia, que van a ir y van a regresar. Y otro ejemplo de cómo Dios responde a los clamores de los justos, o quizás el justo de Sodoma y Gomorra, escuchando sus clamores y respondiendo con juicio contra los malvados. Entonces vemos otra vez también la importancia de esa bendición, esa promesa, ese hijo prometido, como él va a destruir a los enemigos y que a pesar del gran pecado, incluso en la familia prometida, a pesar del Faraón, a pesar de Abimelech, a pesar de las naciones que tratan de destruir, el Señor va a cumplir su promesa, porque Él se ha jurado por sí mismo y nunca se retractará de la palabra que ha salido de su boca. Entonces vemos problemas, pero vemos la fidelidad del Señor a todas sus palabras. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos esta parte de nuestro estudio y continuaremos en la próxima clase viendo la historia de Isaac y Jacob el día de mañana.